ya sabes qué vas a hacer para Pentecostés. Primero tienes que poner un altar y después una Biblia. También tienes que poner una imagen de la Virgen María. Además, tienes que poner los 7 dones del Espíritu Santo. En cada uno de los dones vas a poner una vela. Recuerda, tienes que usar una camisa roja. Es grato dirigirme a todos ustedes en esta oportunidad que Dios nos ha brindado como parte de la Parroquia San Benito para hablar por unos breves momentos sobre el don de la sabiduría que nos regala el Santo Espíritu de Dios. En esa noche maravillosa que vamos a celebrar el sábado 30 de mayo por la noche, para amanecer el 31 de mayo, celebrando Pentecostés, en esa vigilia podemos pedir a nuestro Espíritu Santo que derrame esos 7 dones, entre ellos el de la sabiduría, del cual vamos a meditar y a comentar en los siguientes momentos. Nos vamos a referir a las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en la carta de San Pablo, la primera, a los Corintios en el capítulo 2. Y leemos que dice: pero como dice la Escritura en el versículo 9, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entre todos los regalos que el Espíritu Santo nos puede dar, porque Él quiere, porque nos ama, porque nosotros se lo pedimos, se encuentra este don. ¿Y qué podemos decir del don de la sabiduría? Más que es un gusto por conocer y deleitarse con las cosas de Dios, con la profunda intimidad del corazón de Dios, que nos ama hasta las últimas consecuencias, que nunca nos abandona, cuya misericordia es infinita y sobre todo que es un Dios vivo que está a nuestro lado y camina a nuestro lado. Jesús, nuestro Señor, nos dejó para nosotros su Santo Espíritu, que nos resguarda, que nos cuida, que nos hace crecer en la fe, que nos fortalece y que nos da esperanza. En estos momentos aciagos que nos ha tocado vivir en este país, en nuestro país, en el mundo entero, en cada lugar de todo el planeta, hemos nosotros sufrido el problema y la gran contrariedad de este virus desconocido hasta hace pocos meses. Y es el Espíritu Santo justamente el que viene en nuestro auxilio para llenarnos de fortaleza y para llenarnos de gracia y de fe. La sabiduría, pues, es poder distinguir el camino que Dios quiere para nosotros, poder deleitarse con el conocimiento del corazón de Dios. Y en la medida que nos vamos adentrando en ese conocimiento, nuestra humildad se va volviendo verdadera. Vamos bajando desde la soberbia natural de nuestra forma de ser, de nuestra humanidad, de nuestra parte material, donde creemos que las cosas tienen que ser como nosotros lo pensamos, que creemos tener la razón en muchas cosas y despreciamos a veces las indicaciones, los consejos y la sabiduría de nuestro Señor en su palabra. Nos orientamos pues hacia la sabiduría cuando empezamos a distinguir en cada cosa que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nuestro corazón, empezamos a conocer las palabras de Dios en nosotros y nos empieza a deleitar ese camino sacrificado, duro, difícil, pero que sin duda nos lleva a los brazos de nuestro Padre cuando nosotros
tengamos que morir a esta vida que conocemos, pero nos encontraremos con Él. Es importante entender que la sabiduría no es el haber leído mucho o ser una persona naturalmente sabia en las cosas del mundo, sino que es profundizar la intimidad, las delicias espirituales de nuestro Señor. Saber distinguir qué Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera en este momento, cómo quisiera que yo me comportara, cuál es el propósito de esta prueba que he recibido, que el Señor ha permitido. Sabio es aquel que humildemente se arrodilla a los pies del Señor y sabe decir: Señor, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Me voy a esforzar en ser mejor, en ayudar a mis hermanos más necesitados, en difundir en el mundo entero lo que tú has hecho en mi vida, que no es una gran milagro o una cosa enorme, es simplemente lo que ha acontecido en mi corazón cuando yo te rechazaba y ahora que es un gusto verdaderamente extraordinario el poder estar contigo y poder meditar contigo y reflexionar, pero también que esa sabiduría me haga dar fruto, que no me quede únicamente en mi interior con aquello que es un don del Espíritu Santo, sin hacer partícipe humildemente de ello a todos mis hermanos que están cerca de mí, especialmente a los más pobres, a los más tristes, a los más necesitados. Que Dios nos siga bendiciendo y te esperamos que te unas con nosotros en nuestra vigilia en Parroquia San Benito. Estamos a pocos días de celebrar Pentecostés, de celebrar la venida del Espíritu Santo, esa promesa que el Señor Jesús dejó a cada uno de nosotros. También hay que celebrar que dentro de la venida del Espíritu Santo, Él no viene solo, trae consigo 7 maravillosos dones para cada uno de nosotros. El día de ahora les voy a comentar un poco más de lo que es el don del entendimiento. El don del entendimiento abre el entendimiento humano para que logremos comprender ciertos misterios de nuestra fe católica. Es ese don que Dios creó para cada uno de nosotros, para que como hombres logremos entender y comprender todas aquellas cosas que nuestra fe católica nos da a cada uno de nosotros. Si bien como simples personas a veces no logramos comprender o entender en sí qué es lo que nos dice la Iglesia, es por medio del don del entendimiento que logramos aclarar ciertas situaciones, ciertas fees que nos dan, ciertos dogmas que se nos dice y podemos comprender a plenitud aquello que nos dice la Iglesia. Dentro de estas situaciones podemos encontrar cómo el don del entendimiento nos permite comprender de mejor manera lo que es nuestra propia salvación, la santidad de la Virgen María y así muchas otras verdades que la Iglesia mantiene. Dentro del don del entendimiento también viene una fuerza y una eficacia santificadora. Esa fuerza y esa eficacia son aquellas armas que también necesitamos como católicos en nuestro día a día para que logremos dar a entender el mensaje del Señor, que podamos compartir esa buena nueva y hagamos llegar a aquellas personas que todavía no conocen de Dios el mensaje. Esto, como evangelizadores que todos estamos llamados a ser, es súper importante que nos mantengamos y que pidamos ese don del entendimiento. De esta manera, los invito a que todos pidamos el don del entendimiento al Espíritu Santo, para que se nos dé según su voluntad y logremos emplearlo de la mejor manera. Recordemos de que todos aquellos que recibimos dones de algún tipo, estamos llamados a que también se los demos a otras personas. Por medio de nosotros también hacer llegarles a aquellas personas que todavía no conocen la bendición del Señor. Pentecostés se aproxima y tenemos que prepararnos para recibir el Espíritu Santo y todo lo que viene con él. Dentro de los dones que trae, ahora vamos a conocer más sobre el don de ciencia, don que se nos regala y permite iluminar nuestra fe, permitiéndonos tener una lucidez a las cosas de Dios. Ciencia se define como cierto conocimiento adquirido por el razonamiento, pero en Dios está sin el razonamiento y por la simple visión de las cosas. El don de la ciencia, que es una participación de la ciencia de Dios, se puede expresar como una luz del Espíritu Santo que ilumina el alma para hacerle conocer las cosas humanas
y dar sobre ellas un juicio exacto en relación con Dios, en cuanto ellas sean objetos de la fe. El don de ciencia ayuda a la inteligencia a descubrir las verdades oscuras. Capacita para ver las cosas en su relación con Dios, de manera que se tenga la versión auténtica de ellas, no despreciando su valor, pero reconociendo que Dios es su fundamento y que todos los valores terrenos son limitados. Preserva y libera la explicación puramente intramundana del universo y sus partes, y también concede concernimiento para distinguir entre lo que se debe creer y lo que no se debe creer, para ver la diferencia entre los misterios de la revelación El don de ciencia, por tanto, da a sentir nuestra condición, peregrinos y forasteros en el mundo presente. De este modo, toda la vida humana, temporal, se capta como un tiempo de peregrinación. Nos permite reconocer la divinidad de Dios y su vida eterna. Pues bien, el don de ciencia, por obra del Espíritu Santo, da al cristianismo una facilidad simple y segura para conocer de verdad el mundo presente y todas sus mentiras. Solamente así puede el cristianismo participar plenamente del señorío de Cristo sobre el mundo. Solamente así puede vivir en un mundo sin ser del mundo. Seamos humildes y pidamos el don de ciencia para que podamos reconocer las verdades de nuestra fe, que nos serán reveladas y podamos ver el camino a seguir para llegar a la santidad. Abramos nuestros corazones al Espíritu Santo y a la voluntad de Dios en nosotros. El don de consejo permite al hombre escuchar y meditar la voz de Dios en las situaciones difíciles de la vida, para encontrar la justa decisión, pronunciar la palabra justa y obrar rectamente. Permite que se pueda consolar a otros mediante una palabra atinada y prudente que viene de Dios. No actúa solo, lo acompaña la prudencia, pues con ella discurrimos e investigamos cuidadosamente los medios para alcanzar el fin inmediato, a la luz del fin último. Y nos llena de frutos como el carisma de discernimiento y de interpretación. ¿Cómo actúa este don concretamente dentro de nosotros y en nuestra vida? En el momento en que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a sensibilizarnos a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos e intenciones según el corazón de Dios, volcando nuestra mirada hacia Jesús como modelo para actuar y relacionarnos. ¿Cómo dispongo mi espíritu para activarlo? Se procura mediante distintas prácticas y virtudes, como son las siguientes. Primero es la oración continua. Solo el que vive en la presencia de Dios es el único que puede pensar, discernir, hablar y actuar según la voluntad de Él, sean cuales. Muy buenas noches, queridos hermanos, los saludo con mucho aprecio, con mucho cariño, en esta cuarta sesión de este curso virtual de Sagrada Escritura, específicamente de los libros proféticos. Para aquellos hermanos que se incorporan por primera vez, es bueno recordar un poco cuál es también el sentido que tiene este curso. Este curso es parte de la Escuela de Formación de Agentes de Pastoral que la Parroquia San Benito tiene desde el año pasado. Este sería, si estuviéramos en un tiempo de normalidad, este sería el tercer módulo que veríamos. En el primer módulo vimos Introducción a la Sagrada Escritura y los libros del Pentateuco. En el segundo módulo vimos Lectio Divina, la lectura orante por medio de la Sagrada Escritura y los libros históricos. Y en este módulo nos tocaba ver, en la parte que me corresponde a mí, nos tocaba ver los libros proféticos. Pero además también es importante decir que si bien es
como se dice, un curso de Biblia, un curso de Sagrada Escritura, no es un curso de exégesis bíblica, sino que es para que teniendo estos elementos o estas herramientas que mencionamos en esta clase, al acercarnos al libro, al acercarnos a la lectura de la Sagrada Escritura, al tomar el libro, al tomar la Biblia en nuestras manos, al abrirla, al entrar en contacto con ella, podamos tener algún destello de esto para poder comprender qué fue lo que quiso decir el profeta en aquel tiempo específico para el que fue escrito el libro, y cómo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ahora hacer una interpretación de esos textos y aplicarlos a nuestra vida, a la vida de nuestras comunidades, de nuestros movimientos, de nuestras parroquias, a nuestra vida en general. Hemos revisado en la primera clase una introducción sobre cuál es el profetismo, qué era el profetismo en el pueblo de Israel y cuál era la diferencia entre la cantidad de profetas que podían existir no solamente en el pueblo de Israel, sino en los pueblos aledaños, y la diferencia con los profetas que Dios elegía. Hablamos un poquito en aquella clase sobre la diferencia entre el sacerdote, que recibía su ministerio, su servicio por herencia, y los profetas que eran llamados por Dios. Pero en estos profetas que hemos revisado, en Isaías, en Jeremías y ahora en Ezequiel, vamos a tener también a Ezequiel como un sacerdote también, al igual que lo vimos en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue la clase un poquito larga, duró 1 hora. Yo espero que esta sea lo normal, que son 45 minutos. Pero sobre todo, que quede claro, en la medida de lo posible, cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta cuando, como dije hace un instante, entremos en contacto en la lectura del libro. Así que, una vez más, bienvenidos. Pongamos esta clase de fuerte introducción en las manos del Señor. Estamos prontos a celebrar en nuestra Iglesia Católica la fiesta grande, la fiesta de Pentecostés. Así que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de nosotros, tus hijos, con la luz de tu Espíritu, te pedimos que nos haga dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y para gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y entonces entremos en materia. ¿Quién es el autor y cuáles son las fechas en las que se desarrolla este libro? El autor, pues, es el profeta Ezequiel, quien tenía 25 años cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y después de estar 5 años cautivo en Babilonia, recibió el llamado de parte de Dios. O sea, que Ezequiel tenía 30 años cuando fue llamado al ministerio. Pero una cosa importante es descubrir que también a los 30 años iniciaba su servicio como sacerdote en el templo. Los sacerdotes en general, todos del pueblo de Israel, comenzaban a ejercer su cargo y sus funciones en el templo más directamente al cumplir los 30 años. Entonces, por lo tanto, esto no se da en Jeremías, pero esto es importante para descubrir también muchos de los contenidos que tiene el libro del profeta Isaías. Era una fecha importante para Ezequiel el iniciar su servicio como sacerdote y que al mismo tiempo Dios lo llamara para ser sacerdote del pueblo de Israel. Podemos decir entonces que su ministerio profético, el ministerio profético más directamente de Ezequiel, inició allá por el año 593, 592 antes de Cristo y se extendió aproximadamente a lo largo de 22 años. Podríamos decir que comparado con Jeremías y comparado con Isaías fue un ministerio profético corto, pero muy profundo. Tanto así
que el libro del profeta Ezequiel es parte también de los que nosotros conocemos como profetas mayores, que como ya he dicho en clases anteriores, se llaman profetas mayores no porque sean los más importantes, sino por la cantidad de capítulos que tiene cada libro. Como también hemos dicho que no solamente los profetas de los que tenemos los libros como tales en el canon de la Sagrada Escritura eran los que existían, sino que, si ustedes se recordarán, los que han estado en las 4 clases anteriores, en las 3 clases anteriores, perdón, se recordarán que mencionamos varios profetas que, como Natán, por ejemplo, que no tiene libro, pero que sabemos que es un profeta, o como otros que se mencionan, sobre todo en el libro de las Crónicas y en los libros de los Reyes, que se mencionan que no tienen nombre, pero que sí son, se les atribuye el que son siervos de Dios y por lo tanto también eran aceptados como profetas de Dios. ¿Verdad? Entonces el profetismo es bien amplio, como lo vimos en la primera clase, y el profeta Ezequiel es uno de los que tiene un mayor número de capítulos y su contenido teológico también es bien interesante y es bien profundo. Yo espero que ahora podamos descubrir esa parte. Sigamos adelante y entonces vamos a darnos cuenta que una de las cosas que hemos insistido, que he insistido en estas clases es que si bien es cierto, muchos de los libros son desarrollados de manera cronológica, también es cierto que no se desarrollaron en momentos diferentes, sino que en muchos fueron contemporáneos. Por eso Ezequiel, podemos afirmar, es contemporáneo de Jeremías. Y decimos contemporáneo, aunque Jeremías era aproximadamente 20 años mayor que Ezequiel, pero podríamos decir que alguien 20 años mayor es contemporáneo y con quien todavía podemos establecer ciertos criterios, ciertas pláticas, ciertas discusiones, podemos establecer amistades. Yo tengo muy buenos amigos que yo tengo 47 años, alguien mayor que yo, tengo muy buenas relaciones con personas, esos son contemporáneos de Jeremías y del profeta Daniel, de quien sí eran de la misma edad y a quien Ezequiel nombra como un profeta ya bien conocido en el pueblo. El libro de Daniel es el libro que vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, el próximo martes, para que les quede la espinita, el martes próximo el libro del profeta Daniel. Y con Daniel cerraríamos los 4 profetas mayores, para después quedarnos viendo el resto de profetas. Entonces, Daniel era contemporáneo de Ezequiel, y lo menciona Ezequiel en su libro. En el capítulo 14, versículo 14, dice: imagínate que en ese país se encuentran estos 3 hombres, Noé, Daniel, Job. Pues si bien digo yo, estos 3 hombres salvarían su vida debido a su justicia, palabra de Yahvé. No es importante lo que dice el versículo en tal, sino que Ezequiel menciona en su libro a el profeta Daniel y menciona a Job también. Bueno, menciona a Noé, pero en este caso lo que nos interesa es que al ser contemporáneo de Daniel, lo menciona en su libro. Y lo menciona también en el capítulo 28, versículo 3, donde dice: tú eres seguramente más sabio que Daniel, le dice Dios a Ezequiel, y ningún ministerio te quedó grande. No es importante eso, sino que, nuevamente insisto, lo importante es que es mencionado el profeta Daniel como contemporáneo de Ezequiel. Dicho esto, podemos ver también que, como dije al principio, al igual que Jeremías y que Zacarías y Nehemías, Ezequiel fue tanto un profeta como un sacerdote. Y entonces, por eso, vamos a entender, fíjense bien, vamos a entender por qué el contenido o el mayor contenido del profeta Ezequiel tiene una relación directa con el templo.
y muchas de las visiones, porque es un libro que tiene una gran cantidad de visiones. Dice Ezequiel: Dios me tomó, la palabra de Dios me fue dirigida, Dios me llevó a tal lugar, y mucho tiene que ver con el templo de Israel. Pero veamos entonces en el capítulo 1, versículo 3, donde se nos confirma que Ezequiel es un sacerdote. Capítulo 1, versículo 3 del libro del profeta Ezequiel dice: la palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a la orilla del río Quebar. Este río lo vamos a escuchar mencionar varias veces, porque alrededor de ese río, como que en ese lugar se estableció Ezequiel, y a partir de ahí era que desarrollaba su ministerio profético. Pero el libro habla como en tercera persona. Dice que la palabra le fue dirigida al sacerdote Ezequiel, no dice me fue dirigida a mí. Probablemente sea simplemente para aclarar de que hay una certeza que Dios fue el que llamó a Ezequiel. Y como en los anteriores profetas, no son seres extraterrestres, no son seres que vienen de la nada, sino que son seres que vienen de una familia. Jeremías, recordamos que venía del papá, no recuerdo el nombre del papá. Isaías también tenía su papá. Isaías era casado, dijimos. Jeremías no. Ahora vamos a ver. Bueno, esto ya lo dije. Si seguimos adelante, debido a su contexto sacerdotal, Ezequiel estaba particularmente interesado y muy familiarizado con los detalles del templo. Y así, entonces, Dios lo usó mucho para escribir acerca de ellos, de los ritos, de las fallas del pueblo de Israel en relación con los ritos. Si ustedes se recuerdan, hemos insistido que una característica del pueblo de Israel en general y su relación con Dios es que Dios siempre lo quería tener con él y el pueblo de Israel siempre lo rechazaba. Y que había un momento en que Dios le decía: si tú estás conmigo recibirás bendición, si no estás conmigo pagarás las consecuencias. Y podemos recordar que en el libro de Jeremías insistió en su profetismo Jeremías, diciéndole al pueblo que solamente si se arrepentía de los pecados que estaba cometiendo, de las injusticias, del culto vacío, del culto externo que solo se quedaba en nada, que si no se arrepentían de eso, iban a sufrir las consecuencias, y con claridad Jeremías les dijo que iban a ser invadidos por un pueblo extranjero. No lo hizo el pueblo y así fue. A Ezequiel entonces le toca también hablar, pero específicamente, como digo, en relación un poquito más con el templo, y eso lo podemos encontrar en el capítulo 8, versículos del 1 al 11, en el capítulo 40, versículos del 1 al 47, en el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 25. Estaba leyendo mal yo lo que había escrito. Del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 25. Y del capítulo 40, versículo 1 al capítulo 47, versículo 12, vamos a encontrar, se los dejo de tarea para que lo lean, vamos a encontrar estos detalles del templo con los que estaba muy familiarizado el profeta Ezequiel. Ezequiel tenía esposa. Ezequiel era casado al igual que Isaías. Y la menciona de una forma dura a su esposa en el capítulo 24, versículo 18, pero del 15 al 27 está ahí. Y ellos dos, como pareja, estaban incluidos dentro de los 10,000 judíos que fueron llevados, como dije, que fueron llevados cautivos a Babilonia ya por el año 597 a.C. Y esta historia de este destierro de este pequeño grupo de Israel lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 11 al 18. Aquí es donde de alguna manera sí es necesario haber estado o estudiar
los libros anteriores, como en este caso los libros históricos, porque hay una relación estrecha entre un acontecimiento que vive, en este caso Ezequiel, del cautiverio, y cómo esta historia es contada en un libro que en la Sagrada Escritura se encuentra antes, que es el libro de los Reyes o el libro de las Crónicas, que son muy parecidos. Ellos vivían, junto con su esposa, Ezequiel, vivían en Tel Aviv. Lo encontramos esto en el capítulo 3, versículo 15. Dice así: cuando llegué a Tel Aviv, donde estaban los desterrados a orillas del río Quebar, otra vez el río, permanecí 7 días como atontado en medio de ellos. No estamos viendo por qué estaba atontado Ezequiel, sino que estamos viendo el lugar geográficamente por donde se ubicó su ministerio profético. Y dice él que llegó a Tel Aviv y que ahí se quedó alrededor de ese río Quebar, que ya lo había mencionado en el capítulo 1 cuando Dios le dirigió la palabra y él estaba cerca también de ese río. El río Quebar entonces se encuentra probablemente al sureste de Babilonia, ¿verdad? Ya estaba en cautiverio. Y entonces aquí es donde menciona, ¿por qué decimos que Ezequiel es casado? Porque la menciona, y la menciona de la siguiente manera. Ezequiel escribe cómo es la muerte, no cómo es la muerte, el momento en que muere su esposa. Dice el capítulo 24, versículo 18. Por la mañana hablaba al pueblo, y por la tarde mi mujer había muerto. Duro. Imagínese usted en la mañana profetizándole al pueblo, hablando en nombre de Dios al pueblo, y por la tarde, dice Ezequiel, mi mujer había muerto. Pero el libro sí menciona la muerte de la esposa, pero no nos menciona la muerte de Ezequiel. Pero hay una tradición rabínica que sugiere que ocurrió en manos de un príncipe israelita cuya idolatría reprendió, pero sin una fecha fidedigna. No hay una fecha certera del momento de la muerte, mas esta tradición rabínica dice que fue a manos de un príncipe israelita que se alejó de Dios, que Ezequiel denuncia el pecado de este personaje y eso le consigue la muerte. La realidad de del mayor número de profetas es que cuando hablaban en nombre de Dios al pueblo, todo el pueblo estaba contento, porque el pueblo sentía que Dios estaba con ellos. Pero cuando el profeta, en este ministerio que Dios le había dado, no era un anuncio de bonanza ni de bendición, sino que era de reprensión, de señalamiento del pecado, de las injusticias, de la idolatría que estaban, los profetas eran rechazados. Jesús en el Evangelio lo dice de otra manera, ¿verdad? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y hay una parábola que Jesús menciona sobre este sentido que tiene el que Dios haya en la economía de la salvación, que Dios mandó a alguien para que viera la finca, vinieron los que la tenían, que la cuidaban, dijeron: aquí viene este a reclamarnos, matémoslo. Después mandó al hijo. Esta idea profética de señalar el pecado proféticamente, ¿verdad? Con la autoridad de Dios, generalmente le acarreaba al profeta la muerte. Se convertían en mártires. Y nosotros, en nuestro país, tenemos la inmensa bendición de contar con uno de ellos, con San Óscar Arnulfo Romero. Tendríamos que detenernos a estudiar el profetismo de San Óscar Romero para entender todo esto y abro paréntesis, ¿verdad? Y para darnos cuenta que al final él, como profeta, cumplió este papel de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban a Cristo, pero que denunciaban el pecado. Y eso le causó la muerte. Pero esa muerte ha sido para gloria, porque ahora es San Óscar Romero.
amigo de nosotros, tendría que ser. Tendríamos que contarlo entre nuestros amigos los santos. Cierro el paréntesis, sigamos adelante. El autor entonces, Ezequiel, recibe su llamado a profetizar en el año 593 a.C., como lo vimos en el capítulo 1, versículo 2, en Babilonia, en la tierra de los caldeos, durante el 5º año de cautividad del rey Joaquín, la cual comenzó en el año 597. Si ustedes se recuerdan en la clase pasada, Jeremías también fue profeta en el reinado de Joaquín. Y fue cuando a Joaquín se le concedieron en Babilonia ciertos privilegios que Jeremías pudo terminar su ministerio profético, y que podemos encontrar en el libro de Jeremías con certeza que gracias a esos privilegios él también pudo terminar de dictarle a Baruch el libro que ahora nosotros conocemos como el libro de Jeremías. Pero aquí lo tenemos de Ezequiel, que fue cuando estuvo cautivo en Babilonia, durante el 5º año de cautividad que sufrió el rey Joaquín, que Dios lo llamó y que comenzó su ministerio profético. Ese es el autor, ese es el profeta, ese es como el personaje principal, digamos, de este libro. Es aquel a quien Dios toma, en lo que dijimos en la primera clase, que Dios cuando llama a alguien y lo convierte en agiógrafo o en escritor sagrado, toma de esta persona su inteligencia y su voluntad para poner todo y solo aquello que Dios quería que se escribiera. Por eso la Iglesia, cuando establece el canon de la Sagrada Escritura y revisa estos libros, ve el llamamiento que Dios les hace y cuál es todo el proceso profético que tienen para encontrar dentro de todo esto la inspiración de Dios y declarar el libro como inspirado. Pero ¿cuáles son los temas históricos y teológicos más importantes en el libro del profeta Ezequiel? El primero y el más grande es: para Ezequiel era de vital importancia que el pueblo conociera, por lo menos de palabra, la gloria de Yahvé. Este tema de la gloria de Dios, de la gloria de Yahvé, y cuando hablo de la gloria de Dios no digo de decirlo de palabra, sino de ver la majestuosidad de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel tenía la idea de aquel Dios que le habló a Moisés en la zarza que ardía y que no se consumía. Esa fue la historia que les contó Moisés. Pero el pueblo de Israel también tuvo de vistas y oídas que caminó 40 años en el desierto, una nube lo cubría durante el día para que el sol no lo quemara. Pero más allá de que el sol no lo quemara, para que el pueblo se sintiera que Dios estaba con él. Y por la noche vieron la majestuosidad de Dios en una columna de fuego, que aparte le daba calor porque el desierto por la noche es frío. Es el Dios ese es el Dios que encontramos en el libro del Éxodo, ese Dios majestuoso, ese Dios poderoso, ese Dios que con mano fuerte y brazo poderoso saca a Israel de la esclavitud de Egipto y lo hace pasar por el Mar Rojo a pie, sin mojarse, y cuando se veía que el faraón los iba a alcanzar y ellos ya habían pasado al otro lado, el mar volvió a su lugar y los jinetes y los caballos del faraón quedaron en el mar. Y ese era el Dios majestuoso que tenía. Y muy probablemente Ezequiel, por inspiración del Espíritu Santo, creyó que una de las ideas que más le podía ayudar a realizar su papel profético era detenerse en la majestuosidad, en la gloria de Dios. Capítulo 1, versículo 28 de Ezequiel. Capítulo 1, versículo 28. Antes de leerlo, les dije al principio que Ezequiel tiene muchas visiones. Se parece bastante el libro del profeta Ezequiel
al libro del Apocalipsis, no tanto en contenido, pero sí en la forma en que Dios utiliza al personaje para desarrollar su ministerio. Lo leo entonces. La luz que lo rodeaba, a Dios, la luz que lo rodeaba tenía el aspecto del arco iris que se ve en las nubes en los días de lluvia. Esa visión era una imagen de la gloria de Yahvé. Cuando lo vi, me tiré de bruces al suelo y oí entonces una voz que me habló, palabra de Dios. Esa luz que lo rodeaba como de arco iris era la gloria de Dios. Imagínense usted lo que escribe. En el capítulo 3, versículo 12, dice, capítulo 3, versículo 12. Entonces, el Espíritu me levantó mientras oía detrás de mí una formidable aclamación. Bendita sea la gloria de Yahvé en todo lugar, palabra de Dios. En el libro del Apocalipsis encontramos que Juan, tomado en visiones, decía que veía a los ancianos que se quitaban las coronas y las tiraban y se ponían de rodillas y decían, santo, santo, santo. Podríamos decir que es algo similar a esto que escuchaba o que sentía o que tenía en visión el profeta Ezequiel. Me levantó el Espíritu y oí una aclamación, bendita sea la gloria de Yahvé, otra vez presente en una idea del profeta Ezequiel. Capítulo 3, versículo 23, 11 versículos adelante del que leímos antes, dice, me levantó entonces y me dirigió al valle. Veo allí la gloria de Yahvé. Estaba ahí, tal como había visto la gloria a orillas del río Quebar. Inmediatamente me eché de bruces al suelo. Hay una idea sostenida en la Sagrada Escritura que nadie puede ver cara a cara a Dios. Y esto es un gesto. En 2 textos ya dice Ezequiel que se tiró, se postró, dejó de verlo. No por miedo, sino porque probablemente la vista no puede alcanzar a descubrir la grandeza de la gloria de Dios. Y esa será, y la vamos a ver todos nosotros si un día nos encontramos en el cielo. Sigamos adelante. La gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Yahvé. Pero este libro de Ezequiel incluye descripciones vividas de la desobediencia de Israel y de Judá a pesar de la bondad de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 23 y en el capítulo 16, o al revés, capítulo 16 y capítulo 23. Allí encontramos mucho de cómo el profeta sufre por la desobediencia de Israel. O los profetas sufren por la desobediencia de Israel. ¿Se acuerdan que decíamos de Jeremías que era el profeta que lloraba, o el profeta de las lamentaciones? Porque decía una lamentación, si mal no recuerdo, decía, ¿quién me lleva al desierto mejor? Ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar con estos traidores, ya no quiero estar con estos que rechazan a Dios. Y se lamentaba. Igual entonces Ezequiel en varias ocasiones, en estos capítulos, encontramos esos detalles de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero también Ezequiel muestra el deseo de Dios porque Israel dé un fruto que Dios pueda bendecir. No obstante, los deseos egoístas que habían dejado a Judá lista para el juicio, como una vid lista para ser quemada. Eso lo encontramos en el capítulo 15. Qué bonito es descubrir que Ezequiel instruye al pueblo y le dice que Dios quiere que dé fruto, un fruto agradable, un fruto que se pueda ofrecer en sacrificio. Un fruto que salga del corazón, un fruto que se dé en abundancia, un fruto que sea bueno. Pero el pueblo de Israel
no sé por qué, por naturaleza es egoísta. Y el juicio que Ezequiel había dicho para el pueblo se ejecutó y sufrió las consecuencias de esa pecado. En este libro también hay bastantes referencias a la idolatría de Israel y a sus consecuencias. Capítulo 11, versículos del 11 al 12 dice: los matarán a espada en las fronteras de Israel. Allí los castigaré y sabrán que yo soy Yahvé, porque ustedes no han obedecido mis mandamientos, no han seguido mis reglas, sino que se han conducido como esos paganos que los rodean. Palabra de Dios. El pueblo de Israel era tan voluble que veían allá a lo lejos adorar a un Dios, y ellos lo querían adorar teniendo al Dios de todos los dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y oigan las palabras que usa el profeta en nombre de Dios: los matarán a espada, ahí los voy a castigar, y ahí van a saber que yo soy Yahvé, dice la palabra, porque ustedes no han obedecido mis mandamientos y no han seguido mis reglas. ¿Cuál es el deseo de Dios, según el profeta? Que el pueblo obedezca a los mandamientos y que cumpla las reglas que él ha establecido. Si no, las consecuencias se viven. Y ahí también en el libro del profeta Ezequiel, gracias a estas visiones que tiene el profeta, unas escenas pintorescas, digo yo, que ilustran algunos principios espirituales. Pintorescas, ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Pero que aunque son pintorescas, a veces hasta graciosas, o que llaman la atención, ¿verdad? Pues cómo puede estar esto aquí, pero que ilustran algún principio espiritual. Lo vamos a mencionar. Entre estas, Ezequiel se ve comiéndose un rollo, un papiro. Imagínense ustedes. Capítulo 2, versículos del 7 al 9. Dice: les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Ya a partir de aquí ya está mal el pueblo de Israel. Vea qué dice Dios del pueblo, que es una casa de rebeldía. Sigamos, versículo 8. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Hasta ahí habla Dios. En el versículo 9 habla Ezequiel, y dice: yo miré y vi una mano que estaba tendida hacia mí y tenía dentro un libro enrollado. Palabra de Dios. ¿Cuál es el principio espiritual? No ser rebelde. No ser rebelde. Escuchar la palabra de Dios. Y como para que se entienda lo que hay que hacer con la palabra de Dios, podríamos decirlo, si ustedes quieren, me permiten esta interpretación muy particular, que la palabra de Dios hay que comerla, hay que gozarla, hay que triturarla, hay que comerla, hay que comer de la palabra de Dios. Y en este caso al profeta dice que él vio que era un rollo lo que le estaban dando. Otra escena de estas es las caras de los ángeles que vio representado. Capítulo 1, versículo 10 dice: vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león y su cara izquierda era cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila. Aparte, estos 4 seres son una prefiguración de los 4 evangelistas y de las imágenes o figuras que representan a cada uno, pero no es el tema. Sino que dice él, vio a 4 seres con apariencia humana, pero tenían cara de león, cara de toro y cara de águila. ¿Cuál puede ser el principio espiritual? La fuerza que hay en Dios. La fuerza de estos animales que representan a Dios, nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Qué otra escena pintoresca?
pareciera que es una escena de una peluquería. Capítulo 5, versículo del 1 al 4, pero vamos a leer solo el versículo 1. Dice: toma pues una lámina cortante, hijo de hombre, afílala como una navaja de barbero y pásatela por la cabeza y por la barba. Enseguida toma una balanza y reparte los pelos que hayas cortado. Y le pide en el texto, les pido que lo lean, que después queme el pelo como un sacrificio a Dios. Interesante. ¿Qué tiene que ver el pelo, la barba? Bueno, algún significado tenían para Ezequiel, que Dios le dice quítatelo. O podríamos interpretarlo nosotros, una vez más les pido, me permiten hacer una interpretación muy particular, que cuando una persona se encuentra con Dios, deja todo lo viejo atrás y se convierte en una nueva persona. Y ustedes saben perfectamente que alguien que ha andado barba por bastante tiempo, al quitársela, su rostro cambia completamente. A veces hasta parece un desconocido. ¿Qué otra escena de estas pintorescas hay en el libro de Ezequiel? Hay unas pinturas en las paredes del templo, en una visión que él tiene, recordando a los lectores lo que Dios realmente quiere en su lugar de morada. Y esto es santidad y no inmundicia, santidad y no pecado. Capítulo 8, versículo 10 dice: entro y observo y veo toda clase de reptiles y animales impuros que estaban grabados a lo largo del muro, todos los inmundos ídolos de la casa de Israel. Palabra. ¿Por qué no estos animales impuros en el templo? Porque solo había un animal que se podía sacrificar. Era el cordero de la Pascua. Hay otros animales, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando María llega a la purificación, después de haber tenido al niño Jesús, ofrece 2 tórtolos, porque era el sacrificio que ofrecían los más pobres. Pero en este caso eran animales puros que se presentan al templo. Y los que menciona son animales impuros. Y dice, había reptiles y animales impuros que estaban grabados ahí para saber que eran los ídolos que tenía el pueblo de Israel. Y también hay otra escena de carbones encendidos y que son esparcidos, mostrando el juicio, lo caliente, lo del fuego que quema. Capítulo 10, versículos 2 y 7, dice: de allí dijo al hombre vestido de lino: pasa por debajo de las ruedas y toma entre tus manos carbones que dispersarás por la ciudad. El hombre fue allá y yo lo observaba. El querubín extendió la mano hasta el fuego, sacó unas brasas y las depositó en la mano del hombre con traje de lino. Este las recibió y salió. ¿Signo de qué es el fuego? Signo del castigo. Jesús usa muchas veces el signo del fuego cuando dice, por ejemplo, que se sembró y que por la noche vino el enemigo y sembró la mala hierba, y que le dijeron al dueño, la arrancamos. Y dijo, no, espérense a que llegue el momento de la siega y ahí lo vamos a arrancar toda, vamos a separar lo bueno de lo malo, y lo malo va a echarse al fuego. Esa es la idea que tiene este. Entonces, los principales temas teológicos que nos presenta Ezequiel son la santidad, la soberanía y la gloria de Dios. Estos temas son comunicados a través de contrastes frecuentes con la gloria brillante de Dios y el despreciable contexto del pecado de Judá, de Israel. Capítulo 1, versículo 26 al 28 dice: la luz que lo rodeaba tenía el aspecto del arco iris que se ve en las nubes. Ya lo habíamos leído. Era una visión de la imagen de la gloria de Dios. Cuando yo lo vi, me tiré de bruces y oí una voz que me habló. Y frecuentemente habla de la maldad, del pecado del pueblo de Israel en el capítulo 8 al 11. Ahí menciona mucho de este pecado. Y voy a leer una parte del capítulo 43, versículos del 1 al 7,
para que comprendamos un poquito esto. Y dice, el hombre me condujo a la puerta del este, y de repente llegó del oriente la gloria de Dios de Israel, como un ruido semejante a los grandes torrentes. La tierra se iluminó con su gloria. Esa visión era semejante a la que había tenido cuando Yahvé llegó a destruir la ciudad. También era parecida a la visión que había tenido a orillas del río Quebar. Me tiré de bruces al suelo. Otra vez, fíjense. La gloria de Yahvé entró por el templo, por la puerta del este. El Espíritu me levantó y me hizo entrar al patio interior, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Oí entonces a alguien que me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre seguía siempre a mi lado. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto el lugar de mi trono, el sitio para la planta de mis pies? Ahí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel junto con sus reyes no ensuciarán más mi santo nombre con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando estos mueran. Palabra de Dios. Si bien es cierto que se menciona el pecado del pueblo, hay una idea clara. El pecado nunca va a ser superior a la gloria de Dios. Así termina diciendo. El pueblo de Israel junto con sus reyes no ensuciará más mi nombre santo con sus prostituciones y con sus cadáveres de sus reyes. Es más la gloria de Dios. Es más lo que Dios nos quiere dar. Es más lo que Dios nos ofrece. Sigamos adelante, y relacionado muy de cerca está el propósito de Dios de un triunfo glorioso para que todos lo sepan. Para que todos sepan que Él es Dios. Esa expresión, porque yo soy Yahvé, porque yo soy Dios, la vamos a encontrar varias veces, más o menos hay unas 70 veces que se menciona porque yo soy Dios. Capítulo 6, versículo 7. Sus habitantes serán masacrados en medio de ustedes y sabrán que yo soy Yahvé. Capítulo 7, versículo 4. Mi ojo no te perdonará, seré inclemente, haré recaer sobre ti tu conducta y te recordaré todos tus crímenes, y entonces sabrás que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Pero también, a pesar de la restauración que Dios había hecho del pueblo de Israel, de la restauración prometida, Dios siempre usa esa expresión. Capítulo 34, versículo 27. El árbol de los campos dará su fruto, y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo y los habré librado de las manos de los opresores. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Hay una cosa que Dios quiere, que en cada acontecimiento de la vida del pueblo de Israel descubran que es Dios el que lo ha promovido, que es Dios el que lo ha permitido, que es Dios que así como lo sacó de la esclavitud de Egipto, los va a rescatar de la esclavitud de Babilonia, lo restaura, lo hace porque Él, para que descubra el pueblo de Israel que Él es Dios. Podemos hacer una interpretación para nuestra vida y darnos cuenta que en todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo que quiere es que lo reconozcamos a Él. En la adversidad, confiando plenamente en Él. En la alegría y la bonanza, alabando el nombre de Dios y diciendo, dando testimonio que no es por nuestras fuerzas o por nuestros méritos, sino por su misericordia y por su amor. Porque ese es Dios, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios que nos sigue amando a nosotros. Una vez más les pido 4 minutitos más para terminar la clase. Otra característica que involucra a los ángeles de Dios llevando su programa detrás de las escenas. Está ahí, están los ángeles presentes. Un tema también importante es el que Dios hace responsable a todo individuo por buscar la justicia. Capítulo 18, versículos 3 al 32. Ezequiel también, como he dicho anteriormente, enfatiza el pecado de Israel y dice en el capítulo 2, versículo 7, entonces oigo que me dice, hijo de hombre,
te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. ¿Te escucharán o no te escucharán? Porque son una raza de rebeldes. Pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayan sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos, no son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Esta es la idea que tenía Dios del pueblo de Israel. En el capítulo 9, versículo del 9 al 10, dice, me respondió, dice Ezequiel, el pecado de la casa de Israel y de Judá es tan grande que supera toda medida. El país está repleto de sangre y la ciudad llena de injusticia. Dicen para sí, Yahvé ya no se preocupa del país, Yahvé ya no ve nada. Por eso yo tampoco los perdonaré. Mi ojo no tendrá piedad y haré que su comportamiento recaiga sobre su cabeza. Y hay otras, no solamente al pueblo de Israel, sino también a otras naciones les habla de su pecado y manda a Ezequiel para que vaya y profetice. Eso lo encontramos en el capítulo 25 al 32. Y ya para finalizar, el Dios de Ezequiel es el ejecutor de juicio y de muerte, como hemos leído, pero también y sobre todo es autor de resurrección y de vida, como lo encontramos quizá en el pasaje que más conocemos de Ezequiel, que es el capítulo 37, que conocemos como el de los huesos secos. La tarea que tienen es leer ese texto y sacar una interpretación para su vida. Ese texto de la Sagrada Escritura será leído en la vigilia de Pentecostés del próximo sábado. Es parte de la liturgia de la palabra. Es un pasaje precioso donde lo lleva a Ezequiel y le pregunta, ¿crees que esos huesos vivirán? A lo que Ezequiel responde, tú lo sabes. Y se da esta preciosa visión que tiene de que los huesos se juntan. Bueno, ya no se los cuento, es la tarea que tienen. Léanlo y saquen una interpretación para su vida. Aunque Ezequiel no alcanza a discernir el sufrimiento con claridad de Isaías 53, ¿se acuerdan? Que fue tarea también leer Isaías 53. Es notable que las aguas de vida brotan desde debajo del altar, como dice el capítulo 47, versículo 1, en el lugar del sacrificio, en su nuevo templo. Tiene este sentido del templo y el sacrificio, y menciona que debajo del altar brota el agua. Nosotros ahora lo decimos que del costado de Cristo, con la lanza aquella, brotó agua. Y aunque muchos de los elementos individuales de su teología tienen abundantes antecedentes, se han mencionado antes, Ezequiel mostró una capacidad única en el Antiguo Testamento para mantener estas verdades doctrinales de estas visiones y que la gente las entendiera como tales. Por eso es considerado por muchos estudiosos de la Sagrada Escritura como el teólogo más grande que tiene el Antiguo Testamento, por esta claridad de la majestuosidad de Dios que tiene, que no lo encontramos en otros libros. Y el texto que les quiero dejar de este libro, para que se lo aprendan, para que lo estudien, para que lo disfruten, es lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 al 28. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que les di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ezequiel 36, versículos del 25 al 28.
Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, próximo martes, 7 de la noche, libro del profeta Daniel. Los invito a que me acompañen en esta última oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tus profetas. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que a nosotros, cristianos católicos, nos des ese espíritu para poder anunciar el evangelio a los necesitados, para poder en estos momentos de crisis, de desesperanza, de incertidumbre, poder dar la certidumbre y la esperanza que solo da conocerte a ti. Que cada uno de los que me ven, de los que me escuchan, Señor, puedan experimentar esta promesa hecha en el libro del profeta. Cambia nuestro corazón de piedra, danos un corazón de carne, infunde tu espíritu en nosotros. Queremos ser tu pueblo, pero queremos que tú seas nuestro Dios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Ya sabes qué vas a hacer para Pentecostés. Primero tienes que poner un altar y después una Biblia. También tienes que poner una imagen de la Virgen María. Además, tienes que poner los 7 dones del Espíritu Santo. En cada uno de los dones vas a poner una vela. Recuerda, tienes que usar una camisa roja. Es grato dirigirme a todos ustedes en esta oportunidad que Dios nos ha brindado como parte de la Parroquia San Benito para hablar por unos breves momentos sobre el don de la sabiduría que nos regala el Santo Espíritu de Dios. En esa noche maravillosa que vamos a celebrar el sábado 30 de mayo por la noche, para amanecer el 31 de mayo, celebrando Pentecostés, en esa vigilia podemos pedir a nuestro Espíritu Santo que derrame esos 7 dones, entre ellos el de la sabiduría, del cual vamos a meditar y a comentar en los siguientes momentos. Nos vamos a referir a las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en la carta de San Pablo, la primera, a los Corintios, en el capítulo 2. Y leemos que dice: pero como dice la Escritura en el versículo 9, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entre todos los regalos que el Espíritu Santo nos puede dar, porque Él quiere, porque nos ama, porque nosotros se lo pedimos, se encuentra este don. ¿Y qué podemos decir del don de la sabiduría? Más que es un gusto por conocer y deleitarse con las cosas de Dios, con la profunda intimidad del corazón de Dios, que nos ama hasta las últimas consecuencias, que nunca nos abandona, cuya misericordia es infinita, y sobre todo que es un Dios vivo que está a nuestro lado y camina a nuestro lado. Jesús, nuestro Señor, nos dejó para nosotros su Santo Espíritu, que nos resguarda, que nos cuida, que nos hace crecer en la fe, que nos fortalece y que nos da esperanza. En estos momentos aciagos que nos ha tocado vivir en este país, en nuestro país, en el mundo entero, en cada lugar de todo el planeta, hemos nosotros sufrido el problema y la gran contrariedad
de este virus desconocido hasta hace pocos meses. Y es el Espíritu Santo justamente el que viene en nuestro auxilio para llenarnos de fortaleza y para llenarnos de gracia y de fe. La sabiduría, pues, es poder distinguir el camino que Dios quiere para nosotros, poder deleitarse con el conocimiento del corazón de Dios. Y en la medida que nos vamos adentrando en ese conocimiento, nuestra humildad se va volviendo verdadera. Vamos bajando desde la soberbia natural de nuestra forma de ser, de nuestra humanidad, de nuestra parte material, donde creemos que las cosas tienen que ser como nosotros lo pensamos, que creemos tener la razón en muchas cosas y despreciamos a veces las indicaciones, los consejos y la sabiduría de nuestro Señor en su palabra. Nos orientamos pues hacia la sabiduría cuando empezamos a distinguir en cada cosa que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nuestro corazón, empezamos a conocer las palabras de Dios en nosotros y nos empieza a deleitar ese camino sacrificado, duro, difícil, pero que sin duda nos lleva a los brazos de nuestro Padre cuando nosotros tengamos que morir a esta vida que conocemos, pero nos encontraremos con Él. Es importante entender que la sabiduría no es el haber leído mucho o ser una persona naturalmente sabia en las cosas del mundo, sino que es profundizar la intimidad, las delicias espirituales de nuestro Señor. Saber distinguir qué Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera en este momento, cómo quisiera que yo me comportara, cuál es el propósito de esta prueba que he recibido, que el Señor ha permitido. Sabio es aquel que humildemente se arrodilla a los pies del Señor y sabe decir: Señor, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Me voy a esforzar en ser mejor, en ayudar a mis hermanos más necesitados, en difundir en el mundo entero lo que tú has hecho en mi vida, que no es una gran milagro o una cosa enorme, es simplemente lo que ha acontecido en mi corazón cuando yo te rechazaba y ahora que es un gusto verdaderamente extraordinario el poder estar contigo y poder meditar contigo y reflexionar, pero también que esa sabiduría me haga dar fruto, que no me quede únicamente en mi interior con aquello que es un don del Espíritu Santo, sin hacer partícipe humildemente de ello a todos mis hermanos que están cerca de mí, especialmente a los más pobres, a los más tristes, a los más necesitados. Que Dios nos siga bendiciendo y te esperamos que te unas con nosotros en nuestra vigilia en Parroquia San Benito. Estamos a pocos días de celebrar Pentecostés, de celebrar la venida del Espíritu Santo, esa promesa que el Señor Jesús dejó a cada uno de nosotros. También hay que celebrar que dentro de la venida del Espíritu Santo, Él no viene solo, trae consigo 7 maravillosos dones para cada uno de nosotros. El día de ahora les voy a comentar un poco más de lo que es el don del entendimiento. El don del entendimiento abre el entendimiento humano para que logremos comprender ciertos misterios de nuestra fe católica. Es ese don que Dios creó para cada uno de nosotros, para que como hombres logremos entender y comprender todas aquellas cosas que nuestra fe católica nos da a cada uno de nosotros. Si bien como simples personas a veces no logramos comprender o entender en sí qué es lo que nos dice la Iglesia, es por medio del don del entendimiento que logramos aclarar ciertas situaciones, ciertas fees que nos dan, ciertos dogmas que se nos dice y podemos comprender a plenitud aquello que nos dice la Iglesia. Dentro de estas situaciones podemos encontrar cómo el don del entendimiento nos permite comprender de mejor manera lo que es nuestra propia salvación, la santidad de la Virgen María y así muchas otras verdades que la Iglesia mantiene. Dentro del don del entendimiento también viene una fuerza y una eficacia santificadora. Esa fuerza y esa eficacia
son aquellas armas que también necesitamos como católicos en nuestro día a día para que logremos dar a entender el mensaje del Señor, que podamos compartir esa buena nueva y hagamos llegar a aquellas personas que todavía no conocen de Dios el mensaje. Esto, como evangelizadores que todos estamos llamados a ser, es súper importante que nos mantengamos y que pidamos ese don del entendimiento. De esta manera, los invito a que todos pidamos el don del entendimiento al Espíritu Santo, para que se nos dé según su voluntad y logremos emplearlo de la mejor manera. Recordemos de que todos aquellos que recibimos dones de algún tipo, estamos llamados a que también se los demos a otras personas. Por medio de nosotros también hacer llegarles a aquellas personas que todavía no conocen la bendición del Señor. Pentecostés se aproxima y tenemos que prepararnos para recibir el Espíritu Santo y todo lo que viene con él. Dentro de los dones que trae, ahora vamos a conocer más sobre el don de ciencia, don que se nos regala y permite iluminar nuestra fe, permitiéndonos tener una lucidez a las cosas de Dios. La ciencia se define como cierto conocimiento adquirido por el razonamiento, pero en Dios está sin el razonamiento y por la simple visión de las cosas. El don de la ciencia, que es una participación de la ciencia de Dios, se puede expresar como una luz del Espíritu Santo que ilumina el alma para hacerle conocer las cosas humanas y dar sobre ellas un juicio exacto en relación con Dios en cuanto ellas sean objetos de la fe. El don de ciencia ayuda a la inteligencia a descubrir las verdades oscuras. Capacita para ver las cosas en su relación con Dios, de manera que se tenga la versión auténtica de ellas, no depreciando su valor, pero reconociendo que Dios es su fundamento y que todos los valores terrenos son limitados. Preserva y libra la explicación puramente intramundana del universo y sus partes, y también concede concernimiento para distinguir entre lo que se debe creer y lo que no se debe creer, para ver la diferencia entre los misterios de la revelación. El don de ciencia, por tanto, da a sentir nuestra condición, peregrinos y forasteros en el mundo presente. De este modo, toda la vida humana, temporal, se capta como un tiempo de peregrinación. Nos permite reconocer la divinidad de Dios y su vida eterna. Pues bien, el don de ciencia, por obra del Espíritu Santo, da al cristianismo una facilidad simple y segura para conocer de verdad el mundo presente y todas sus mentiras. Solamente así puede el cristianismo participar plenamente del señorío de Cristo sobre el mundo. Solamente así puede vivir en un mundo sin ser del mundo. Seamos humildes y pidamos el don de ciencia para que podamos reconocer las verdades de nuestra fe, que nos serán reveladas y podamos ver el camino a seguir para llegar a la santidad. Abramos nuestros corazones al Espíritu Santo y a la voluntad de Dios en nosotros. El don de consejo permite al hombre escuchar y meditar la voz de Dios en las situaciones difíciles de la vida, para encontrar la justa decisión, pronunciar la palabra justa y obrar rectamente. Permite que se pueda consolar a otros mediante una palabra atinada y prudente que viene de Dios. No actúa solo, lo acompaña la prudencia, pues con ella discurrimos e investigamos cuidadosamente los medios para alcanzar el fin inmediato, a la luz del fin último. Y nos llena de frutos como el carisma de discernimiento y de interpretación. ¿Cómo actúa este don concretamente dentro de nosotros y en nuestra vida? En el momento en que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a sensibilizarnos a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos e intenciones según el corazón de Dios, volcando nuestra mirada hacia Jesús como modelo para actuar y relacionarnos. ¿Cómo dispongo mi espíritu para activarlo? Se procura mediante distintas prácticas y virtudes como son las siguientes. Primero es la oración continua. Solo el que vive en la presencia de Dios es el único que puede pensar, discernir,
hablar y actuar según la voluntad de Él, sean cuales sean las circunstancias. Es muy importante la oración. Orar, orar, orar. Las oraciones que todos nosotros sabemos desde pequeños, pero sobre todo, orad con nuestras propias palabras. También necesitamos la abnegación absoluta de apegos desordenados en juicio, conductas, relaciones, actitudes, pues estos oscurecen nuestros ojos del alma y podemos llegar al egoísmo. Humildad. Ella nos libra de imprudencias, prisas, miedos, temeridades, y nos lleva a pedir consejo a Dios y a los hombres prudentes, pues nos reconocemos como hijos imperfectos que requerimos de la guía de Dios. El silencio, para dar espacio a la escucha de la voz de Dios mediante el Espíritu. Cuando escuchamos mucho ruido interior, podemos sospechar que ahí no habla el Espíritu Santo. La obediencia. Sin ella no puede actuar el don de consejo, pues la desobediencia frena necesariamente la obra interior del Espíritu Santo. Ser diligentes al mandato dado. Leer la vida de los santos. Leyéndolas, llegamos a conocer cómo se ejercita la virtud de la prudencia, cuando por obra del Espíritu Santo se ve sobrehumanamente perfeccionado por el don del consejo. Todo esto nos facilita acoger sin dudas y temores la moción del Espíritu, aun cuando ella parezca a los mundanos escándalo y locura.